noches, queridos amigos, bienvenidos a nuestro estudio. Estamos bien hallados, bien sintonizados, bien encontrados en este diálogo entre nuestros grandes genios, músicos, poetas y por supuesto la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestro país, a través del testimonio directo de nuestros invitados que fueron y siguen siendo los protagonistas de toda una época. Hoy dedicamos esta emisión a esa vida nocturna de oro en donde los mexicanos pudieron disfrutar y gozar de las mejores variedades en el centro nocturno, en los bares, en la zona rosa, dorada de aquel entonces. Estamos hablando que hoy en esta emisión recordaremos a los grandes artistas, las grandes variedades, las grandes revistas que se presentaron a lo largo de toda una época. Y vamos a iniciar haciendo un homenaje a las rúbricas de algunos artistas como Pedro Vargas, por ejemplo. Esta noche quiero amarte como nunca y besarte como nunca te besé y cantarte las canciones que te gustan y adorarte como nunca te adoré. En la fragancia de un recuerdo llegará mi canción para decirte aquellas cosas del corazón. Hay un lugar de amor, es un rincón de sueños, un templo musical para bohemios, es un lugar feliz, aunque hay momentos se escapa una lágrima por los recuerdos. Si quieres compartir tus emociones, ven a cantar aquí con nuestras almas. Para que vuele a un mundo de ilusiones. Ven a cantar aquí, ven a la cueva, ven a cantar aquí, ven con tu gente, ven a cantar aquí, soñador diferente, como toda la gente, a esta cueva de amor, a esta cueva de amor, a esta cueva de amor. Muy bienvenidos una vez más, señoras y señores. Bueno, voy a comenzar con el tema que ya hemos presentado en el inicio de nuestro programa, no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes en este estudio de Rodrigo de la Cadena, quien les saluda, quien les da
por supuesto, el mejor abrazo para iniciar pues la semana que ya viene y este fin de semana que estamos disfrutando. Así que, bueno, tenemos aquí un gran invitado, un invitado especial con el que platicaremos, con el que charlaremos. Un hombre que vivió de cerca la época dorada de la Ciudad de México. Le tocó el auge y el ocaso de la vida nocturna. Esta vida nocturna a veces sana, a veces no tanto, pero sí de una Ciudad de México glamurosa, de una Ciudad de México llena de música, sin tanta inseguridad, sin tanta población. Una Ciudad de México que tenía muy bien ubicadas sus zonas para pasarla bien en la noche, sus cabarets, sus centros nocturnos, sus bares, los hoteles de la Ciudad de México y por supuesto toda la historia de nuestros barrios y del el cambio que padeció la Ciudad de México con el cambio de la moda, ¿verdad? La llegada del rock and roll. También, por supuesto, la mano dura del regente de hierro, don Ernesto Peralta Uruchurtu, que definitivamente merece un capítulo aparte en esta historia que les vamos a tratar de contar. Vamos a tratar de ser sintéticos y para esto tenemos a un gran invitado que es nada más y nada menos que Seferino Ramírez, que estoy con nosotros. Este hombre que tengo aquí, pues vivió de cerca toda esta época como gerente. Bueno, empezaste, Seferino, usted empezó desde jovencito como barman, ¿no? A los 19 años. A los 19 años. Muy bienvenido, Sefer. Gracias, Rodri. Yo conocí a Seferino en el Bar Prim, que era pues el lugar donde yo inicié cantando, porque a mí me gustaba ir a buscar los lugares que preservaban esta historia, estas nostalgias, ¿verdad? Que yo no viví, ¿verdad? Falsas nostalgias de alguna manera, pero que Seferino bien pudo ubicar desde que yo era muy joven en el Bar Prim, que yo creo que fue el último reducto, ¿no? De la bohemia, la catedral de la bohemia que usted administró, que usted dirigió muchos años. Pero bueno, su vida en los centros nocturnos no empieza ahí, mi querido Sefer. No empezó en el Bar Prim. No, realmente yo empecé en el Hotel Presidente de Acapulco en 1958. Nos fuimos de la Compañía Nacional Hotelera. ¿Hotel Presidente de Acapulco? Hotel Presidente de Acapulco. Ok, estamos hablando de la época del Acapulco del amor, ¿no? Del Acapulco de... Pues en aquella época estaba un Acapulco muy pintoresco, muy bonito. El hotel Presidente llegó a ser el hotel líder en su época. Y había otros hoteles, ¿no? Y también muy importante, como el Club de Pesca, en fin, qué sé yo, ¿no? Muchos. Pero el Hotel Presidente vino a ser una época que además era el centro de veraneo, de descanso, de todo el jet set y la gente importante de la capital. Ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas gentes muy importantes y tratarlas y atenderlas. ¿Ves? El Hotel Presidente de Acapulco, cuando se inauguró, tenía 2 bares. El bar que estaba en el lobby, en el primer piso, que era el Bar Dalí, que lo decoró Salvador Dalí. Yo tuve el gusto de conocer a Salvador Dalí ahí, con su bigote, con sus bigotes prominente y surrealista. Todo el Bar Dalí estaba decorado con cuadros de Salvador Dalí y hizo un mural en el muro de la escalera del primer piso, de la playa al primer piso, con una jirafa así muy rara que tenía fuego por el pescuezo. Nosotros, pues los que andábamos ahí en aquella época en el hotel, decíamos, ¿y este señor por qué está pintando eso? Pues éramos unos ignorantes, ¿no? Porque no sabíamos quién era Salvador Dalí.
¿ves? Entonces estaba el bar Dalí y luego estaba el bar Palapa, que estaba en la piscina. Yo ahí estuve de barman, ahí empecé de barman con mi hermano, el gerente de los bares de ahí del presidente. Fíjate que, ¿sabes quién estaba de salvavidas cuando inauguramos el Joaquín Capilla? Anda. Él estaba de salvavidas ahí, mandaban allá, estuvieron por allá. Y hacía exhibiciones también en el trampolín de la alberca. Una delicia ver esos clavados ahí. ¿Cómo no? El otro, eso fue el bar Palapa, y estaba el trío, lo amenizaba, el Palapa trabajaba de las 12 del día a las 4 de la tarde, y lo amenizaba un trío inolvidable que se llamaba Los Romanceros. Y de ahí usted viene a la Ciudad de México, ¿y a dónde llega? Bueno, cae? de ahí de Acapulco me vine, la compañía que manejaba todo eso, y el director general, el presidente de la cadena, el señor César Balsa, paz descanse, mi patrón y mi maestro. De ahí me cambiaron y me vine al Hotel Alfer. El Hotel Alfer estaba en Independencia y Revillagigedo, atrás del Hotel del Prado, en la contraesquina de donde estaban los bomberos, que era muy incómodo para los... Sí, cerca del Teatro Metropolitan. Estaba enfrente del Metropolitan. De toda esta zona. Era muy incómodo para los huéspedes y clientes tanto del Hotel del Prado como del Hotel Alfer, que estuvieran los bomberos ahí, porque ahora cuando había un incendio sonaba una sirena que se oía por toda la ciudad, se oía que había... Estaba tan chiquito en aquella época en México que pues, todo el mundo se daba cuenta que había un incendio por la sirenota que se ponía ahí. Estamos hablando más o menos fines de los años 50. Ahora verás. 59, sí, ¿no? Sí, más sí. o menos. En esta época... 59, sí, llegué en el 59 llegué al Alfred. Estamos hablando que usted, pues, era un ambiente nuevo para usted, pero ya tenía usted un conocimiento previo, más o menos, de cómo era la vida nocturna de México. Hace rato platicábamos aquí detrás de cámaras y usted me contaba que la época dorada de los centros nocturnos, de los bares, de los cabarets, se puede dividir en 30 años, en tres décadas. 40, 50 y 60. Yo considero que fue la época, que la mitad de ese tiempo, pues, bajo la regencia del licenciado Ernesto Peruchurto, que pues sí hubo restricción en los horarios de los lugares, lo que originó que se crea el cinturón del vicio en 4 caminos. El cinturón del vicio, el famoso cinturón hay del 4 vicio. caminos. Pero esto ya es en los años 60. Ya en los 60. Ya en los años 60, pero en los años 63. 40, pues el glamour de la ciudad era otro, no había televisión. Ahí estaba yo muy chiquito se todavía. escuchaba la radio y existían los lugares como el Capri, sí, como el Íntimo, como el Patio, como el Ciros del Hotel Reforma, que tuvieron una época muy importante. Incluso algunos, la XW o la XX, hacían transmisiones en control remoto desde el patio con la orquesta de Alberto Domínguez y con la orquesta Luis Arcaraz, y los locutores en vivo anunciando y llevando al público de la radio las variedades que se presentaban. Así es. ¿No? Igual en los años 50 yo creo que esto continuó, ¿no es así, mi querido César? Sí, esto continuó. Sí, estábamos hablando de que cuando vine al Hotel Alfer, de barman al Bar Indra, y ahí tocaba Miguel Pous. Nada menos que el compositor veracruzano, el gran pianista, el autor de Mi amor por ti, hoy que faltas tú, en mi soledad. Él era el pianista, ¿no? Pues y también ahí se alternaban temporadas con Tony Espino, otro excelente pianista, y se presentaban también alguna cantante, entre ellas pues, recuerdo a Lucerito Bárcenas, de aquella época, ¿no? Ahí estuve. Luego, muy importante, en el Hotel Alfer estaba el Bar Indra en la planta baja. Para eso el Hotel Alfer era un hotel muy bonito, muy elegante. Es una gran época. Y en la parte de arriba tenía el cabaret Rondinela. Cuando estaba ahí, el señor Balsa trajo del Cantejondo el español,
El gitano. Sí, sí, del cante hondo, Manolo Caracol. Ujú. Y hizo una temporada como de 8 meses ahí en el Rondinela del Hotel Alfer. Más cerca de una cuadra estaba el Hotel del Prado, ¿no? También el Hotel del Prado con sus dos bares por excelencia. El Montenegro, ¿no? El Montenegro y el Nicteja, que Ana Livia hizo hacía grandes temporadas ahí en el Montenegro, que luego estuvo conmigo en el PRI. Yo le tengo una lista, mi querido Sefer, una lista de algunos de los más destacados centros nocturnos que, como dice mi amigo Roberto Parellón, nuestro querido amigo Roberto Parellón, es un hombre que ha documentado en gran parte estos lugares porque él lo vivió, ¿no? Sí. Entonces él hizo un libro en donde divide los cabarets, los centros nocturnos, los bares de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Así es. Entonces, pues él pone en el primerísimo lugar de los cabarets de primera clase, primero nada menos que al Patio. Indudablemente de don A ver, hábleme del Patio, don César. Bueno, Ahí en Atenas 9, en la colonia Atenas 9, Juárez. Atenas 9, que era una calle que estaba había con palmeras, que ya las tiraron, era una calle muy bonita, y el dueño del patio era Vicente Miranda. Vicente Miranda, Vicente Pancho Aguirre. Depende. Eran los dueños. Ahora, al patio pues llegaban también las grandes variedades internacionales, ¿no? Como Edith Piaf y cosas por el estilo. Rafael. ¿No? Rafael, pues eso fue su cuna, fue de aquí en México, donde él llegó Pero por ejemplo, el Patio tuvo una muy buena época desde los 40s hasta los 80s, 90s, ¿no? Que todavía presentaban a Juan Gabriel, a Ana Gabriel, o sea, siempre... A Manolo, Mijares. al papá de Raúl Vale. No, el que era de los Haces, hombre, Marco Antonio. Marco Antonio hacía temporadas ahí muy fuertes, muy buenas. Ahí en Atenas 9. Atenas 9. ¿Qué pasó con estos lugares? ¿Cómo eran? Por ejemplo, hay un gran... históricamente, estos lugares pues no eran baratos, no podía ir cualquier persona. Ajá. Sin embargo, no tenían cover, ¿no? No manejaban el cover. El cover vino a instituirse aquí en México, yo le calculo que hasta por los años 70, O sea, antes no había cover. Había consumo mínimo, pero no había cover. Y en estos lugares, pues tenían, por ejemplo, el Patio, se solía bailar, ¿no? Así es. O sea, había variedades artísticas y orquesta para bailar. O sea, uno iba a cenar, iba a tomar. Algunos tenían una excelente cocina. Y además los meseros y todo el personal era muy glamuroso, ¿no? Sí. Una cosa muy importante de aquella época es que todos los chaquetines, los smokings. La gente se vestía diferente desde el público, ¿no? Sí. Se ve en las películas de los años 40 cómo asistían, ¿no? Los comensales vestidos de smoking a veces, ¿no? En las películas donde vemos a Ninón Sevilla o a Tongolele, iban de smoking. No, y además las señoras iban con sus pieles, con sus alhajas y todo. Y lo que decían lo de la vida dorada de México, que además era una seguridad y andaban salían y caminaban para donde estaba estacionado el auto y jamás nadie los molestaba. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando del Patio, seguiremos platicando del Capri, del Ciros, de estos lugares extraordinarios, llenos de historia. Hoy no queda nada de esta época, pero sí queda el testimonio histórico, el recuerdo que aquí le estamos llevando a ustedes. La diversión de la Ciudad de México, el entretenimiento de los años 40, 50 y 60. Hoy lo estaremos comentando con un hombre que sabe todo y aquí con la música, aderezando esta charla con boleros, por supuesto, y con canciones de la época. Hablamos de recordar, regresando de la pausa, nada menos que a Emilio Tuero, el barítono de Argel, y algo de Tintán. Así que no se
se vayan, no se muevan de donde están, los retamos a cambiarle. Así que saludos a toda la gente que nos ve en cualquier parte del mundo a través de UTV, gracias a Uno Más Uno Editorial que nos permite estar aquí con ustedes. Regresamos, no tardamos nada. Visita nuestras redes sociales, Facebook, unomásuno.com.mx, YouTube, Uno Más Uno MX, y en Twitter, Uno Más Uno MX, y mantente en contacto con nosotros. Lejos de ti, no quiero vivir. Tan lejos de ti, me voy a morir. Entré a esta taberna tan lleno de cosas, queriendo olvidar, pero ni las copas, señor Seferino, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor, pero es imposible, mi fe es hoja seca que mató el dolor. No quiero buscarle, ni espero que lo haga, pues ya para qué. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún amor, ya que es imposible dejar de quererla. Señor Seferino, sírvame otra copa que quiero olvidar. Por vivir en Quinto Patio desprecias mis besos, cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo de mi humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi camino. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieres, yo sé que algún día me darás con tu cariño
otro espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Recuerdo a Luis Alcaraz y algunas canciones de arrabal y cabaret. Estamos situándonos más o menos en la década de los 40, ¿no? La época del cine de oro, Pedro Armendáriz, María Félix, Dolores del Río. Arturo de Córdoba no tiene la menor importancia. Decía don Arturo de Córdoba, yucateco además, aunque no crean, don Arturo García, después Arturo de Córdoba. Que fue primero locutor en su tierra. Ajá, claro que sí, de los grandes locutores yucatecos además. Y qué actor, ¿no? No, mi ídolo. ¿Y a usted no le tocó atenderlo alguna vez, a don Arturo de En el Córdoba? Cancán. ¿Ah, sí? Ya estaba muy grande. Ya estamos hablando del Cancán. Bueno, años 40, señoras y señores, orquestas, mucho baile, ¿no? Muchos salones de baile también. Iban con Marga López. Nada menos que doña Marga López. No, por los astros del cine. Que un día recuerdo muy bien que se molestó porque él iba a pagar con francos, que tenía que estar en Francia, tenía unos francos, y pues no se los querían recibir allá en el Cancán. Uy, se molestó mucho. Arturo de Córdoba. Decía Arturo de Córdoba, no me vengas con la estúpida idea de que amas a tu marido. Esa voz, formidable. Y también Wolf Rubinsky, ¿no? Que también tenían esas voces sabrosas, ¿no? De aquella época. A ver, don Sefer, haciendo un poquito de historia sobre los años 40. Bueno, ahí está yo muy chiquito. Bueno, usted está muy chiquito, pero sí tiene usted un conocimiento de esta época. Sí, cómo no. La gente bailaba con las orquestas de moda, ¿no? Así es. Era clásico escuchar pues a Luis Alcaraz, la orquesta de Agustín Lara, la orquesta de Alberto Domínguez, las orquestas de Cuba, ¿no? Como Benny Moré, por ejemplo, sí, con su gran orquesta, con su big band, ¿no? Que triunfaban aquí en México y que venían a los grandes cabarets y se presentaban, ¿no? Las rumberas también jugaban un papel importante, ¿no? Claro que sí. Que bueno, muchas salían en el cine, pues como sí. Amalia Aguilar, Ninón Sevilla, pero otras eran figuras muy de centros nocturnos, ¿no? Que de ahí que tenían su show. Togolel. Ella Exótica, por ejemplo, ¿no? Ya después, en los años 70, empezó la época de las ficheras, que ya era otra onda, ¿no? Pero también tenía su gracia, ¿no? Entonces, tenemos lugares como el Capri, por ejemplo. El Capri del Hotel Regis. A ver, cuénteme un poquito del Hotel Regis, don Sefer. Bueno, mira, el Hotel Regis, que hizo su época como el primer hotel de México, como el hotel de preferencia por excelencia para la gente de la sociedad de aquella época, de don Carcho Peralta. El dueño. Y el Regis, que después estuvo administrado por Agustín Lara y Pedro Vargas durante una época larguísima. Hay una cosa muy importante, que el día que se cayó, estaba en la contraesquina de la Avenida Juárez. Estaba en la contraesquina de H. Steel, en la Avenida Juárez. Y el día que se cayó el Regis, el reloj del H. Steel quedó a la hora más. Ahí se detuvo la hora. A las 7:19. A las 7:19. Después en el Regis,
Pues estaba también su otro bar, su bar por excelencia, el Impala. Tenían varios lugares, ¿no? El hotel. Tenía la Taberna del Greco. Bueno, fundamentalmente estaba el Impala, que estaba entrando por la Avenida Juárez. Luego la Taberna del Greco. ¿De qué se diferenciaba uno de otro? Pues el Impala era de música más romántica. ¿Todos tenían música en vivo? Todos tenían música en vivo. Era de música más romántica, y la Taberna del Greco pues se inclinaba un poquito hacia lo vernáculo. Ahí estuvo mucho tiempo Pacho, el humorista, Pancho López, algo así. Y luego tuvieron un lugar también que se llamaba El Corral, porque estuvo en ese lugar estuvo esta señora que... Tenían un restaurante muy bueno, uno de los primeros restaurantes, el Paolo, sí. Uno de los primeros restaurantes de México con candiles, con mantelería y con toda la la parafernalia, ¿no? Los cubiertos de plata, los meseros con un chaquetín verde olivo. Sí, verde olivo, ¿no? Perfectamente bien ataviados con su corbata de moño. El maitre no faltaba, ¿no? Había los maitres, que ha desaparecido. Ha desaparecido todo ese engranaje, todo ese sistema de glamour. Las bebidas de aquel entonces ya no son por mucho parecidas a lo de hoy día, ¿no? Sobre todo en bebidas, pues, que fue muy fuerte porque fui barman, pues se trabajaba mucho lo internacional. ¿Cómo era la coctelería de la época de oro? Bueno, la coctelería estaba, vamos a definirlo así, que estaba por líneas, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, tenemos los martinis, el original es el dry martini. Martini seco. El martini seco, pero luego también puede ser un vodka martini. Estaba la línea de los menjuleps, que ahora le dicen mojitos. Bueno, inicialmente eran menjuleps, y había los dos clásicos, el menjul veracruzano y el menjul americano. El menjulep veracruzano, que era con ron, ron negrita, que era ron de Jamaica, ¿no? Y el americano, que era con whisky bourbon. Sí. Right. Pero los dos que yo me acuerdo cuando me pedían que hacer un menjulep, y tenía mucho trabajo, era bien tardado porque tenía que estar machacando la yeguabuena con el azúcar, con el mortero, ¿ves? Después ya se agarraban los dos vasos de Old Fashion y se checaban de esta manera. Que eso se sigue haciendo a la fecha. Bonito, los Collins. El Tom Collins, el Negroni. El Negroni. El Negroni es muy importante porque es con Campari. Esa es una bebida muy importante. Sobre todo, aquí vamos a hacer referencia de esto, con el Campari, que es un amargo. Se preparaba de bebidas, pero aquí te pedían muchas veces un Campari. El Campari era con Cinzano. Campari, tantito te bocaban una cáscara de naranja. Pero entonces te pedían el americano. El americano, ¿sabes qué es el americano? El americano es Campari con Tehuacán o con soda. Y le pusieron americano porque cuando los americanos llegaron a Italia en la Segunda Guerra Mundial, pedían puro Campari con soda, y de ahí nació que se llamara americano. Y luego vino el Negroni, que también es con Campari. No, y la manera de llamar, por ejemplo, el highbolito, el clásico highbolito, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el highball? A ver, bueno, el highball originalmente es el whisky escocés con agua. Con agua natural. Es el highball es Scotch and water. ¿Con hielo? Con hielo. En un vaso highballero. En un vaso highballero. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre de vasos highballeros. El vaso highballero es delgadito. Largo. No, luego hay una bebida que usted me enseñó allá en el Bar Prima hace algunos años, que era el chapulín, que es una delicia. El grasshopper. El grasshopper, ¿cómo es el chapulín? Bueno, el chapulín se prepara con crema de menta, crema de cacao. No es muy fuerte, pero es muy sabroso. Es como de señora, ¿no? Es ideal para las señoras. Se mezcla y se sirve en una copa de champañera y se le ponen unas cerecitas ahí como ojitos y los popotes parecen como el chapulín. Patitas del chapulín. No, hombre, es como las medias de seda. Las medias de seda pues también son así muy cremositas. Las y medias todo. de seda. El París de noche.
El París de noche es coñac con Coca-Cola. Es cuando le dimos en toda la torre aquí al coñac, porque el coñac, cuando yo preparaba un París No de es noche, brandy. no, es coñac. El París de noche tiene que ser coñac, pero coñac con Coca-Cola, y me veía un francés prepararlo, casi me mataba. ¿Cómo no? Porque pues, decía que estaba yo fastidiando el coñac, pero se puso de moda. Inicialmente, yo me acuerdo que ahí en el hotel Alfen, en el bar Indra, tenemos muchos clientes, un grupo de jóvenes judíos que eran clientes de ahí, y empezaron a tomar eso, y además, imagínate qué coñac, era con Cordon Bleu, el de Martel, el coñac más caro. El más caro. Y le daban y le ponían en una copa de globo y le ponían la Coca-Cola. Había muchos amargos, por ejemplo, que se utilizaban mucho, el moscatel, ¿cómo se llamaba este? El Campari, el Fernet Branca. El Fernet. Bueno, los amargos son bebidas que vienen de Italia, porque los italianos son de hierbas, ¿no? El Campari, el Carpano, el Campari, ¿no? Sí. Son bebidas, son vinos de uva, pero los italianos los destilan con hierbas y plantas aromáticas y medicinales. Por ejemplo, el Fernet Branca es amarguísimo, pero es muy bueno. Yo me acuerdo cuando... Los españoles, el orujo que le llaman, también es muy, muy fuerte, ¿no? Son como aguardientes, ¿sabes? Casi. Don Sefer, hay un personaje clave en esta época que usted me ha contado mucho, que lo atendió, que tenía un programa muy famoso en aquel entonces, que era don Agustín Barrios Gómez, que tenía su mesa de celebridades. Cuénteme, cuando iba al Cancán, ¿qué le pedía a don Agustín Barrios Gómez? Bueno, el licenciado Barrios Gómez, un cliente inolvidable, un amigo inolvidable, excelente, tuvo su lugar, tenía el afro. En el Hotel Plaza. El Hotel Plaza, él tuvo ahí el afro, que es enfrente del Hilton, el Hotel Plaza. El Continental Hilton, y está el Plaza en Insurgentes y Reforma, ¿no? Y en el Cancán le gustaba pedir champán. Y una cosa que a nosotros nos sorprendió es que le pedía a la dama su zapatilla y se servía el champán en la zapatilla de la dama. Ay, no. Imagínate qué halago para la dama, ¿no? ¿En serio? Y que le ponía un poquito de granadina, ¿no? Para hacerlo así rosadito. Rosadita. A mí me gustó mucho después, y después ya, muchos años después, que luego hacía mis reventores ahí con mis amigos en el PRIM, tomábamos champán y yo me lo tomaba con granadina. Vamos a hacer una pausa, estamos platicando muy sabroso con don Seferino Ramírez, que fue gerente, bueno, inició desde barman, y de ahí fue escalando en su trayectoria en restaurantes y bares, en todo lo que es hotelería, coctelería, turismo. Es un tema que domina este hombre, y además que le tocó toda esta época. Vamos a hablar de más lugares, vamos a hablar de la zona rosa regresando, vamos a hablar de las zonas, porque estaba muy dividido en zonas, ¿no? Las zonas rosas había sectores, ¿no? Estaba el centro, estaba la Roma, estaba la colonia Juárez, que era la zona rosa, y Insurgentes también, que tuvo una gran época, la avenida Insurgentes, el eje central. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de esto. 1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación. Vencida quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu honor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que
corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve allí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí camaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós, cabaretera. Adiós, adiós. El recuerdo a toda el rompe y rasga, el arrabal y cabaret. Fernando Fernández cantaba esas canciones en el Azteca. Dormía en todas las... Yo lo viví. Veías a las ficheritas, a las cabareteras, ¿no? Gritaban, se azotaban, lloraban. Cuando tocaban esa, ¿Qué la cantaba Fernando Fernández? Cuando hacía sus shows. Ahí en el Azteca. en el Azteca, que estaba en Eje Central. Bueno, primero, antes de volver a entrar al tema, que para esto nos va a dar muchos programas, ¿eh? Nos estamos quedando cortos con el tiempo y vamos a hacer un segundo programa si nuestra producción así lo dispone, con don Seferino Ramírez, así que vamos a aprovechar que está aquí y presentaremos una segunda parte de este programa. Mientras tanto, yo les quiero decir, queridos amigos, que tenemos a su disposición nuestras cuentas para que comunique con nosotros, para que nos dé su opinión. Queremos saber qué nos está viendo y qué quiere usted escuchar, qué temáticas quiere que tratemos, qué canciones quiere que cantemos, que dediquemos. Complacencias, ¿verdad? Peticiones del público, por supuesto que sí. Estamos en Facebook, Rodrigo de la Cadena. Yo personalmente contesto todos los mensajes que me llegan, así que escríbame aquí a Facebook. Y también estamos en Twitter, @RodrigoDLCadena, @RodrigoDLCadena. Escríbeme, mire que estoy al pendiente, aquí está. Y también estamos en nuestra página de internet, en donde usted podrá encontrar nuestros podcasts, todos los programas de radio, los especiales. Gratis, puede descargar las colecciones dedicadas a todos nuestros compositores y autores mexicanos y también extranjeros, internacionales. www.rodrigodelacadena.com, www.rodrigodelacadena.com. Ahí está nuestra página web oficial para que usted consulte toda la información relacionada con este programa. Muy bien, volvemos al tema. A ver, hablábamos antes de regresar aquí a este bloque, que había zonas importantes y cada zona tenía su encanto, digamos, ¿no? Por ejemplo, estaba el centro histórico. Yo creo que la Avenida Juárez, ¿no? La Avenida Juárez, zona del centro. Que estaban donde los buenos estaban en Avenida Juárez, ¿no? Ajá. Que estaba el Regis, estaba el Hotel del Prado, estaban los cines, el Cine El Roble, el cine... No, el Roble se va más para acá. En Reforma. Sí, el Cine Alameda. El Cine Alameda, el Cine Variedades. Cine Variedades. Cine Variedades. Y luego desde hoteles, pues estaba los tradicionales, el Regis y el Prado, y luego ya vino el Bamer y vino el Alameda. El Hotel Bamer era este clásico hotel de los años 50, en donde 51, que también tenía, como todos los hoteles, varios lugares, varios antritos, varios bares. Tenía su bar, el salón escocés, que se entraba por la calle de Luis Moya, y luego arriba tenía el Bamerete, el Bamerete, que era en el último piso, donde cantaban los bribones. Así es. Y grandes orquestas. Siempre orquestas, se estilaba mucho la música para bailar, luego las variedades, ¿verdad? ¿Qué era primero, la variedad o el baile? Bueno, pues empezaba el baile y luego ya venía la primera variedad o la segunda variedad. Y había variedades a veces hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana. Hasta los años 60 con Uruchurtu, ¿no? Pero los centros nocturnos de primera cerraban hasta las 4 de la mañana, por el turismo, ¿no?
Y sí había mucho turismo internacional. Pero mucho. ¿Ves? Si hablamos de la zona centro, fíjate qué bonito, bueno, y qué qué añoranza de esto, de que tú veías a los turistas. En aquella época pues trabajaba yo en la zona centro, estaba yo en el Hotel Alfer, y cuando salíamos a trabajar a la 1 o 2 de la mañana, tú veías a los turistas atravesarse vestidos con ropa de etiqueta, a los turistas caminando por la Avenida Juárez, por donde está el hemiciclo de Juárez y por la Alameda, con una libertad. En la madrugada, fabulosa, caminando libremente. La madrugada. ¿Ves? Una época muy buena. Me contaba usted una historia, una buena anécdota, que al Cancán, en la zona rosa, llegaba la clientela, ¿no? En sus carros, porque Génova no tenía era circulación, no estaba cerrada. Ahora es peatonal la calle de Génova, pero antes era tenía circulación de autos, ¿no? Y dejaban sus carros por ahí cerquita y se bajaban vestidos de noche, las señoras con sus pieles, con sus alhajas, porque además al Cancán iban las señoras a lucirse, ¿eh? El Cancán lo inauguramos, era el Café Concert Cancán, que presentaba las tandas del Cancán, que fue un lugar evocando la época de los años 20. El famoso baile el Cancán. De principios de siglo, ¿no? Sí, la primera variedad del Cancán la vino a montar el director artístico del Moulin Rouge de París, que nada más que después, por algunos permisos que no daba Brichurto, no se podía abrir, y el señor se regresó, y a fin de cuentas el que se quedó como director artístico fue Álvaro Custodio, y él manejó la variedad durante muchos años. En aquellos lugares del centro también estaban otros que no eran de tanto... ahí está el Cancán, no era de tan primera clase como el Catacumbas. Mira, ahí estamos viendo en el Cancán las bailarinas haciendo el baile. No, era un espectáculo. Mucha gente llegaba al Cancán nada más para ver se bailaba al principio y se bailaba al final de la noche, el Cancán. Había gente que llegaba nada más para ver el segundo Cancán, el Cancán de Offenbach. El Cancán. Que era porque enseñaban toda la pierna, ¿no? Sí. Te digo, era evocando la época de los años 20, inclusive en el bar del Cancán, que ahí estaba mi barra, que yo era el barman, tocaba Guillermo Álvarez y su cómoda de alambres. Como no, que tenía un sonido característico para tocar el piano. Voy a tratar de imitar desafinado. Sí. Bueno, ¿no? Algo así. ¿Y sabes quién no salía de ahí? Tuve casi todas las noches y lo traté mucho y lo atendí mucho ahí, que era amiguísimo de Guillermo Álvarez, Agustín Lara. Estaba también en Agustín Lara, ya que dice Agustín Lara, estaba el Manolo, que estaba en la calle de López. Eso sería los 40. Los 40, donde tocaba Agustín Lara y también los Bribones, ahí en el Manolo. Sí. Enfrente de Bellas Artes, en la calle de López. También estaba el Catacumbas en Dolores, ¿no? Sí, pues de ahí momento tétrico, ¿no? Sí, todos los lugares tenían su personalidad, tenían su sello. Por ejemplo, en el Catacumbas... El Che Saldívar, que estuvo luego fuera de mis amigos que iban al Cancán, era, ¿qué te diré? Como el anfitrión del Catacumbas. Que recibía a la gente. Los meseros te recibían como con trajes de esqueleto, ¿no? Y había... Era como un Halloween, ¿no? Entrar con calacas y... La primera vez que fui al Catacumbas fue con mis hermanos que me llevaron, mi hermana y eso. Yo me quedé afuera porque no me dejaron entrar porque no tenía edad. Yo estuve sentadito en la banqueta hasta que salieron. Sí, ahí cerquita del barrio chino. Ahí estaba el barrio chino, en la calle de Dolores. Estaba el Cine Palacio Chino, que también bueno, creo acá que en Bucareli, estaba para Bucareli. Para Bucareli. A ver, don Sefer, vámonos por la otra zona. Se nos va a acabar el tiempo, sí. Pero vamos a hacer otro programa. Seguramente nos acompañará también Dionisio Sánchez Alvarado, que es un experto en el tema, y lo vamos a invitar para que esté en nuestro segundo programa. Estamos hablando del centro, estamos hablando de los lugares, pero también hay que recordar los salones de baile de Postín, sí. El Maxims, sí. El Salón Riviera. Estaba el baile blanco y negro. Baile blanco y negro.
que era precisamente todos de etiqueta rigurosa, ¿no? Y se coronaba a la reina del baile blanco y negro, y había toda una ceremonia en los salones, era anual el baile blanco y negro, ¿no? Pablo Beltrán Ruiz, por ejemplo, la Orquesta Ingeniería, que no fallaba. Esquivel. Juan García Esquivel, Arturo Núñez, las orquestas antillanas. Hablaremos de esto, pero también, ¿qué le parece si dejamos pendiente para nuestra próxima emisión hablar de la zona rosa? Vamos a hablar de por qué se llama zona rosa, si de verdad fue por José Luis Cuevas o fue, como dice Edgar Fernando Cruz, nuestro productor, por el Bambi, un periodista ahí que fue el que le puso temas rojos en una zona rosa, de una exposición que hizo José Luis Cuevas, o si fue Agustín Barrios Gómez, como usted lo sostiene. Hay varias teorías, pero bueno, también vamos a hablar de ese esplendor que no nada más se dio en los cabarets. Tuvo un empresario de aquella época que fue mi patrón y director de Nacional Hotelera, que tuvo mucho que ver en la creación de la zona rosa. Él tenía el restaurante Focolare, tenía el Cancán, tenía Jacaranda y tenía La Ronda y teníamos, yo estaba dentro de la cadena, el Hotel Presidente de la Zona Rosa. El Valls, ¿no? ¿Mandé? ¿Era el señor Valls? Ernesto, no, era César Balsa. César Balsa, hotelero y restaurantero. Porque también estaba el Valls, el señor Valls. El señor Ernesto Valls. Que era cabaretero. Cabaretero. Y de cabaretero de ver los cabarets y además, no, pues, de un trabajo. Ahí todavía en el eje central, no sé si existe el Gran Valls, que era un lugarcito chiquillo ahí. Y vamos a hablar de los cabarets de segunda y de tercera, como lo define Roberto Parellón. Así que se va a poner bueno. Vamos a hablar del Burro, vamos a hablar del Barba Azul, vamos a hablar de Linterna Verde, del Esmirna, de las Veladoras de Santa. Vamos a hablar de este lugar a donde llegaban así como eran de tercera, pero también llegaban los grandes figuras, ¿no? Ya a trasnochar, ya era la zona popular. Si nos sacas el tiempo, te quisiera comentarte así rapidito. Por favor. Que cuando inauguramos el Cancán, el Café Cosel Cancán y las tandas del Cancán, el 12 de diciembre de 1962, mi padrino de la inauguración de la barra del Cancán, que era una barra con puros pesos de plata, fue Pedro Armendáriz. Don Pedro Armendáriz, que en paz descanse, que tomaba Old Taylor con ginger ale. ¿Qué es Old Taylor? Old Taylor es un whisky americano, un rye. Que ya no se vende aquí. Con ginger ale. Lo recuerdo, fue un inolvidable el señor, una personalidad imponente. Le gustaba mucho usar blazers, era con sus blazers, sus lentes con mucha graduación. No, y los personajes que no le tocó a usted conocer. Me imagino que a Cantinflas también. O a las grandes divas del cine. También. ¿No? Vamos a platicar de todo esto, no se vayan. Pues Kim Novak me dio un besito aquí. Kim Novak ahí en el Barienda del Hotel Arthur. Pensaba te cuento eso. Ahí le vamos a parar con Kim Novak, porque ahí ya me está tocando una zona muy, muy sensible en mi corazón. Hombre, una de las más bellas actrices de Hollywood. Preciosa. ¿No? Inolvidable en Picnic, ¿no? O con Tyrone Power en Melodía Inmortal. Sí. Muy bien, vamos a hablar de todo esto en el próximo programa. Los esperamos el próximo viernes, aquí a las 10 de la noche. ¿Dónde más? En el estudio Rodrigo La Cadena. Muchas gracias, amigos queridos. Seferino Ramírez, no se nos vaya. Vamos a hacer otro programa. Con mucho gusto. Y regresamos el próximo viernes. No se vayan. Recuerden estar en sintonía con nosotros a través de nuestra página web, rodrigodelacadena.com. Allá les esperamos para que visiten todo lo que hacemos y se enteren de nuestras actividades, así como en La Cueva, que es el último reducto de la vida nocturna, La Cueva de Rodrigo de la Cadena, ahí en San Antonio 256, esquina con Patriotismo. Gracias. El programa se termina cuando empezaba a ponerse bueno. Hasta la próxima. No te pierdas de 8 a 10 de la noche la voz de Uno más Uno con nuestro presidente editor Naim Libien Kawi.